4 de diciembre el pueblo andaluz lo que hace es reafirmarse como pueblo. Un pueblo con su historia, un pueblo con su identificación y una reivindicación autonomista que posteriormente se ratificaría el 28 de febrero. Pero aquello fue una exhibición en la calle. Hay que recordarlo, ¿no? Fue una manifestación cuyo alcance, cuyas consecuencias, yo creo que no lo esperaba nadie. A Blas Infante lo habían recuperado como efectivamente lo que era, un símbolo de Andalucía, junto con la bandera, y eran los primeros esfuerzos de cantar el himno de Andalucía, que evidentemente eso no lo sabía nadie. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. El Día de la Bandera de Andalucía se celebra el 4 de diciembre. La fecha fue escogida por las manifestaciones que tuvieron lugar el 4 de diciembre de 1977 por la autonomía de Andalucía, en las que participaron cerca de 2 millones de andaluces en las principales ciudades de Andalucía y en otros lugares con una fuerte presencia de andaluces emigrados. En esta edición especial de este podcast analizamos la importancia de la fecha. Lo hacemos con dos personalidades que por distintos motivos cuentan con una importante colección de argumentos para señalar este día como uno de los más relevantes en la historia de Andalucía y que también nos hablan a lo largo de los próximos minutos de los símbolos más destacados del andalucismo, concentrados además en la figura de Blas Infante. Vamos a escucharles directamente, alternando sus testimonios sin ninguna otra narración, acompañados exclusivamente por la música que contribuye a aportar las emociones que esta edición especial merece. Soy Manuel Hijano del Río, soy profesor titular de la Universidad de Málaga, concretamente del área de Teoría e Historia de la Educación, y soy también miembro del Consejo de Patronato de la Fundación Blas Infante. Mi vinculación con el andalucismo histórico, con los estudios sobre Blas Infante y el andalucismo histórico, se remontan ya al año 1987, cuando tuve ocasión de defender mi tesina de licenciatura, que trataba o versaba sobre las ideas educativas en el pensamiento de Blas Infante y un análisis también de la actividad de las actividades del Centro Andaluz de Sevilla entre 1916 y 1919. Mi nombre es Javier del Mas Infante y soy el tercer nieto de Blas Infante si nos atenemos a un orden estrictamente por edad. Sí soy el primer nieto de Blas Infante que nace en su propia casa de Coria, de lo que me siento, como se puede fácilmente entendible, me siento bastante orgulloso. Y precisamente por esa circunstancia nací bajo el escudo de Andalucía, puesto allí por mi abuelo y que no fue eliminado durante toda la dictadura de Franco y demás, ¿no? Y junto a la bandera verde y blanca tejida por mi abuela, que allí se conservó durante toda la dictadura. Explicar a los jóvenes de hoy, a mis alumnos, por ejemplo, y alumnas, qué supuso el 4 de diciembre del 77, pues es un deber como docente, fundamentalmente porque fue la primera manifestación de más de 1 millón de andaluces que se reunieron en determinadas localidades, provincias de territorio andaluz y de fuera de Andalucía para pedir autogobierno. Fue la primera manifestación de nuestra historia. Fue la primera vez que tantos andaluces salieron a la calle. No estamos hablando, por tanto, de una asamblea en determinado sitio donde se reúnen intelectuales o políticos de determinado partido político y deciden tal cosa. No, estamos hablando de más de 1 millón de andaluces, de personas que salen a la calle, que defienden pues la necesidad
ser reconocidos como andaluces, que eran los que lo que querían era un mayor autogobierno, unas mayores cotas de autogobierno, la necesidad de que Andalucía tuviera ese reconocimiento. Yo descubrí, tengo que decirlo así abiertamente, la verdadera dimensión de la obra de mi abuelo precisamente el 4 de diciembre del 77. Yo tenía 21 años, yo estaba acostumbrado a ver los símbolos andaluces allí en la casa, sus libros, sus manuscritos, la obra ingente de este hombre, ¿no? Pero claro, cuando yo vi en la calle que el pueblo andaluz literalmente se apropió de aquellos símbolos y demás, pues fue la primera vez que yo tuve un conocimiento exacto de la dimensión de la obra de mi abuelo. Recuerdo, como yo creo que el de todos los malagueños de esa fecha, es un recuerdo especial y diferente al del resto de los andaluces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, en primer lugar, en mi caso concreto, mi familia no salió a la calle por miedo, un miedo que era lógico después de tantos años de dictadura. Lo que sí recuerdo es, lo que vino después, ¿no? Tras el asesinato de Caparrós, ¿no? Los días de encierro, de miedo, de desconcierto, de ver a la Guardia Civil en los Land Rover pasando por las calles. Recuerdo que, por cierto, lo he rememorado ahora con el confinamiento del COVID, ¿no? Cuando pasaba la policía pasaba por las calles, ¿no? Y nosotros encerrados viéndolo desde los balcones. En fin, eso es un recuerdo, una imagen que sí pues tengo, ¿no? Que de ese 4 de diciembre, ¿no? Retomo el tema. Quiere decir que cuando mi madre ve reconocida la obra de su padre, tan silenciado durante tanto tiempo, que tanto dolor causó en la familia, que tanta tragedia causó en la familia, que tanta marginación a mi abuela Angustia, que era una persona muy reconocida en Sevilla, pero por el simple hecho de ser viuda de un fusilado, la gente, algunos que otros, se cambiaban de acera con tal de no saludarla, ¿no? Todo eso lo vivió mi madre. Por tanto, cuando ya se recupera el nombre de Blas Infante, aparecen los primeros artículos, primeras conferencias, y no digamos la exhibición de cómo el pueblo andaluz, en definitiva, fue lo que el 4 de diciembre aquí en Sevilla, ¿no? Se apropiaron literalmente de los símbolos andaluces, hasta entonces desconocidos, pues para ella aquello fue una explosión interna de alegría, de satisfacción, ver la figura de su padre de alguna manera recuperada después de tanta marginación y de tanto vilipendio. El 4 de diciembre fue el punto de partida y por tanto debe ser una fecha a conmemorar. Andalucía se convirtió en cuestión de Estado. Andalucía fue cuestión de Estado. Es decir, el debate político a nivel de España, cuando en España se hablaba de política, de la situación política, se aludía a la situación de Andalucía y cómo encajar ese reconocimiento en la futura Constitución. Desde la Fundación hemos tenido siempre el 4 de diciembre ni con más ni con menos importancia que el 28 de febrero, pero sí una fecha con la suficiente importancia, sobre todo ese homenaje a la bandera, que en definitiva lo entendemos así. De hecho, insisto, desde principios de los 90 la Fundación viene ininterrumpidamente celebrando todos los 4 de diciembre. El gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido declarar el 4 de diciembre como día de la bandera andaluza, con lo cual se le ha dado un impulso más, se le ha dado una importancia que tal vez antes no tenida, de forma absolutamente simbólica, y si eso es un impulso para que el pueblo andaluz se apropie cada día más de su bandera. Bueno, no olvidemos, como decía Blas Infante, la bandera andaluza no alentó nunca ningún tipo de separatismo, ni de guerra, ni de insolidaridad, ni nada que se le parezca.
no se entiende el 28 de febrero sin el 4 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque el 4 de diciembre los andaluces dijeron que querían un estatuto de autonomía con los máximos techos competenciales. Aún quedaba un año para aprobar la Constitución. Entonces había un cierto desconocimiento acerca de cómo se iba a articular políticamente este deseo. Y los andaluces el 4 de diciembre del 77 expresaron su hartazgo por esa discriminación histórica que venía sufriendo Andalucía desde hacía ya muchas décadas, ¿no? La primera conferencia en el Centro Andaluz de Sevilla, creado por él en 1917, y donde da una conferencia por el resurgimiento de Andalucía donde deja dicho: quiero trabajar por la causa del espíritu en Andalucía porque en ella nací. Si en otra parte me encontrare, me esforzaría por esta causa con igual fervor. Efectivamente, tanto el escudo como la bandera de Andalucía fueron definidos por la Asamblea Andalucista de Ronda de 1918. Pero antes de profundizar o analizar lo que ocurrió en esa asamblea, hay que tener en cuenta o explicar el por qué esa asamblea se celebra en ese año. En primer lugar, la primera fecha que hay que tener presente es 1915. En 1915, Blas Infante publica su libro, El ideal andaluz, que creo que conocemos todos, ¿no? En donde se plantea por primera vez pues una visión de carácter reivindicativo, tanto del pasado como de la realidad que le tocó vivir a Blas Infante, la realidad de Andalucía, es decir, el pasado y el presente de Andalucía, ¿no? De ese momento, ¿no? Y en ese libro, pues Blas Infante analiza pues esa realidad, la realidad social, la realidad económica, y a la vez que analiza la situación, pues plantea una solución política, Es decir, él llega a concluir que los andaluces, especialmente los jornaleros, viven en unas condiciones de explotación y propone una serie de medidas, insisto, económicas, culturales y políticas para solventar, para mejorar las condiciones de vida de estos jornaleros, ¿no? En definitiva, es lo que defendía era la conversión de los jornaleros en agricultores. Yo tengo clavada en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. He presenciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados para que estos le otorguen en una limosna de trabajo. Toma que toma. Figurando un Hércules juvenil, expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu, domando o coordinando la fuerza instintiva de los estímulos animales, representada por dos leones e inscribiendo a pie del escudo esta leyenda: Andalucía por sí, para España y la humanidad. Eso es literalmente como Blas Infante justifica la creación de los símbolos. Escudo para nuestra nacionalidad, dice el texto, para nuestra nacionalidad, con el escudo de la gloriosa Cádiz, con la inscripción latina O Dominator Hércules Fundator, y además con el lema Andalucía por sí, para España y la humanidad, ¿no? Y sobre todo también gracias al dibujo de Andrés Martínez de León, el coreano, ilustrador, que es viñetista, pues bueno, pues ya él diseña lo que Blas Infante le dice de cómo debe ser el escudo, y ya ese es el escudo que se viene difundiendo, ¿no? En Andalucía, especialmente a partir del año 1931, en la Segunda República, ¿no? Yo no me gusta dejar detrás la labor de su viuda, de mi abuela Angustia, mujer terriblemente valiente en todos los sentidos. Para mí el hecho de que mantuviese el escudo de Andalucía en la puerta principal de la Casa de Coria, con el poderoso argumento de que como ella no sabía dónde se lo habían tirado, consideraba que aquella casa era su tumba y que si él puso el escudo presidiendo la casa, pues allí se quedó.
a Blas Infante lo nombra padre de la patria andaluza el Parlamento de Andalucía. El Parlamento de Andalucía en abril de 1983. Es decir, ese nombramiento lo hacen todos los partidos políticos que tenían representación en el Parlamento andaluz en el año 1983. Y estamos hablando desde Alianza Popular, el PSOE, el Partido Andalucista, la UCD y el Partido Comunista de España. Y el escudo, por ejemplo, también aparece en el cartel de la feria de Sevilla de 1934, ¿no? Hay que pensar que en el año 77 la mayoría de los andaluces no sabían ni que teníamos una bandera, 3 franjas horizontales de igual medida, blanca la franja central y verde las 2 de los extremos, por ser estos los colores los más apropiados para representar la empresa de restauración de un pueblo nunca bélico y siempre creador de culturas originales como lo fue Andalucía. Y Blas Infante dice que es verde como la esperanza cuando se asoma a nuestros campos, blanca como nuestra bondad. Cuando Andalucía inicia su proceso autonómico para conseguir un estatuto, hay una campaña de izados de banderas andaluzas en los balcones de los ayuntamientos. El primer ayuntamiento que lo hace es el ayuntamiento de Aracena. Lo hace en noviembre de 1932. Pero también la bandera andaluza se iza, pues, por ejemplo, en la Diputación de Sevilla, en el Ayuntamiento hispalense. A él le sonaban de sus tiempos tanto en Archidona, de pequeñito en el Colegio Escolapio, como en Cantillana, donde fue su primer destino notarial. Sobre esa base de ese himno religioso, por cierto, en Cantillana hay una coral de personas, de cantillaneros de siempre, que interpretan el himno original que era conocido como Santo Dios. Y sobre esa musicalidad Blas Infante compone el himno de Andalucía. El himno que se adoptó fue el pasodoble La Giralda del maestro Guarranz. El himno, por un lado, el himno oficial que hoy conocemos, lo registran los andalucistas en 1933. Se registra la música y la letra. El himno de Andalucía se basa en un canto de siega de los campesinos de la cuenca del Guadalquivir. Eso es textual, que a su vez se basa en un himno primitivo al sol. Esa es la otra referencia, ¿no? Y efectivamente, luego ya en 1936 hay 2 estrenos, uno el 7 de julio en la Plaza de San Lorenzo en Sevilla y el 10 de julio en la Alameda de Hércules ya se interpreta la versión orquestada por el maestro Castillo, que como todos sabemos es el director de la banda de música de Sevilla, ¿no? La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza. Bajo el sol de nuestra tierra, andaluces, andaluces. Electrónica fue el término que se acuñó en esos años para distinguir unas comunidades de otras, ¿no? Para privilegiar a unas comunidades frente a otras, ¿no? Entonces, Andalucía dijo no, y lo dijo de forma democrática, popular, saliendo a la calle y defendiendo que Andalucía era un pueblo con identidad y, por tanto, eso suponía exigir un reconocimiento político. Y podemos hablar, por tanto, del reconocimiento de la identidad andaluza. Sean por Andalucía libre, España y lo más. Centra Podcast
es una iniciativa de la Fundación Centra. Este episodio se enmarca en las actividades conmemorativas con motivo de la celebración del 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía.